Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de este diario de la profe. Hoy para hablar sobre ejemplos de metacognición, ¿sí? En el encuentro anterior estuvimos hablando de la metacognición en sí, ¿sí? Su significado, sus implicancias en nuestro sistema educativo. Hablamos sobre cómo un niño desde pequeño puede empezar a pensar sobre su propio pensamiento. Miren que parece nada, un jueguito de palabras, ¿no? Pero la importancia que tiene que un niño ya desde el nivel inicial empiece a reconocer cómo piensa, ¿sí? Cómo aprende, ¿sí? Dónde están sus carencias, sus frustraciones, cuándo se ponen en juego emociones disruptivas al momento de aprender, poder reconocerse, ¿sí? Poder de alguna manera tener herramientas y estrategias para atravesarlas, ¿sí? Para poder sacar el mejor rédito al momento de tener que estudiar, de tener que recordar, ¿sí? Hay muchas actividades, hoy nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? A ilustrarlas nivel por nivel. Vamos a recorrer todo el sistema educativo, vamos a ir desde nivel inicial hasta la universidad y también vamos a hablar de metacognición para nosotros los formadores, ¿sí? Para los que estamos a cargo de la formación de las futuras generaciones. Miren qué importante, ¿sí? Poder rever, poder visar, ¿sí? Poder observar, autoobservarnos, ¿no? En esto que tiene que ver con el propio pensamiento, ¿sí? Con el propio pensamiento y en ese camino, ¿sí? Reconocer cómo aprendemos, de qué manera aprendemos con mayor facilidad. Repasamos entonces primero el significado de lo que, ¿sí? Significa justamente, valga la redundancia, la metacognición. Bien, la metacognición es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, ¿sí? Es la habilidad de una persona, vamos a leer para no olvidarnos de ninguna, para reconocer cómo aprende, ¿sí? Identificar qué estrategias le sirven, cuáles están buenas, cuáles están más o menos, ¿sí? Darse cuenta de qué siente frente al aprendizaje, si se siente frustrado, si siente que está como pez en el agua, ¿sí? Si se siente motivado o no, evaluar errores, qué siente cuando enfrenta un error, ¿sí? Un niño pequeño, un niño de primaria, un adolescente de secundaria, un adolescente casi adulto, que son mis alumnos de la facultad, ¿sí? O un docente, un formador cuando reconoce un error. ¿Qué siente, ¿sí? Cuando atraviesa esa situación? ¿Puede capitalizar? ¿Puede aprender del error? ¿Puede ver en esa situación de equivocación un aprendizaje en potencia, ¿sí? ¿Puede disfrutar de ese momento o lo vive con absoluta frustración? ¿Cómo regular emociones? ¿Sí? Y además tomar decisiones conscientes para mejorar, ¿sí? Una vez que vi el error, supe en que me equivoqué, tal vez para la próxima, ¿sí? Rever las estrategias, ¿sí? Ser conscientes de qué herramienta puedo utilizar para ir por otro camino, ¿sí? Y lograr ese objetivo. Bien. Vamos a empezar con nivel inicial, ¿sí? Mis orígenes. Ustedes saben que yo fui directora de un jardín maternal y jardín de infantes por 20 años. Así que estuve observando entre tantas cosas, siempre tan apasionada por estos temas, cómo se vinculaban mis alumnos pequeñitos de sala de 2, de sala de 3, de sala de 4 y de sala de 5 con el aprendizaje, ¿sí? Cómo se vinculaban con el error, cómo atravesaban esas situaciones disruptivas, cómo había algunos que lo pasaban bastante holgados y hasta sin nada, ¿no? Ningún ruidito, vamos a decir, y como otros ante un error, ¿sí? Se desregulaban por completo, ¿sí? Se tensionaban, tal vez se frustraban, se largaban a llorar y les costaba mucho salir de esa situación. Bueno, vamos a ver cuáles son esas estrategias, esas herramientas que como docentes y como formadores, en este caso como maestras jardineras, ¿sí? Docentes de nivel inicial, podemos aplicar para ayudarlos, ¿sí? A saber qué piensan, ¿sí? O qué están sintiendo cuando están aprendiendo, ¿sí? Cuando están pensando. Bien, 3 estrategias hermosas por nivel, ¿sí? Vamos a regalarles hoy. Bien, la primera se llama rutina emocional diaria, ¿sí? ¿Cómo me siento hoy? ¿Sí? Podemos hacer carteleras. Si vieron que en nivel inicial en general nos valemos mucho de las imágenes y de los colores. Y en esta cartelera lo que vamos a poder de alguna manera expresar, ¿sí? Es el sentir de ese día, que cada niño lo complete o no, pero tener un momento de reflexión,
tal vez previo a la jornada escolar y también finalizando la jornada escolar, de cómo se sienten, ¿sí? ¿Cómo se sienten hoy? Habrá caritas, habrá tal vez, no sé, fotos de niños con diferentes expresiones faciales, ¿no? Donde pueden demostrar con mucha certeza si están contentos, si están tristes, si están frustrados, si están ansiosos, si están enojados, ¿sí? Y referido justamente a esto del aprender, ¿no? Que estamos hablando hoy de cómo aprendemos, ¿sí? Darnos cuenta y reflexionar de cómo aprendemos, ¿sí? O de qué pensamos, ¿sí? Cómo atravesamos esa situación de aprendizaje. ¿Qué necesito para aprender? ¿Sí? Que los chicos empiecen a pensar ya desde chiquitito, desde salita de 3, yo hasta lo haría en salita de 2. ¿Qué necesito para aprender? ¿Sí? Tal vez lo podemos hacer al comienzo del día, ¿no? Y antes de empezar con nuestra rutina del día a día, ¿no? Que en general las docentes de nivel inicial nos acostumbramos mucho en esos años, ¿no? De anticipar qué era lo que estaba por venir, a qué nos íbamos a dedicar durante la mañana, durante la tarde, para que los chicos tengan esa certeza, ¿no? Y no generen tanta expectativa a ver qué está por venir. Bueno, en esa primera actividad que es de grupo, que los tenemos a todos ahí con la atención puesta en nosotros y demás, tal vez generar esta rutina emocional diaria. Podemos hacer una cartelera donde ellos sepan que este momento va a estar dedicado a reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre el sentir, ¿sí? Sobre cómo nos sentimos y sobre las necesidades del aprender. ¿Qué necesitamos para aprender? ¿Cómo nos necesitamos sentir para poder aprender? Si estamos enojados, ¿podemos aprender de la misma manera que si estamos contentos? Si estamos tristes, si tal vez estamos llorando porque extrañamos a mamá, porque nos gustaría estar en casa o porque pasamos una mala noche. ¿Estamos tan preparados para aprender que si estamos contentos, relajados, sí? Bueno, empezar con estos niños chiquititos de salita de 3, de salita de 4, ya les digo, hasta lo hacemos en salita de 2, ¿sí? Reflexionar sobre cuáles son las necesidades, ¿sí? De un ser humano, en este caso de un niño, para aprender. Después de una actividad, está bueno que siempre reflexionemos. Nos tomamos estos 3 minutitos, 4 minutitos, 5 minutitos para terminada cada actividad de reflexionar. ¿Qué les parece? ¿Fue fácil? ¿Sí? ¿Fue difícil? ¿Qué fue difícil? ¿A dónde encontraron, sí, lo más complicado de esta situación, ¿sí? O de esta actividad? Ya sé que estuvieron haciendo, no sé, un juego matemático, ¿sí? O tal vez, no sé, tuvieron que hacer, un cuentito, ¿sí? Formar un cuento entre todos o en pequeños grupos. ¿A dónde estuvo lo más difícil de la situación? ¿Sí? ¿Y qué hice cuando no podía? ¿Sí? Tal vez tenían que hacer un juego matemático, alguna situación ahí problemática de nivel inicial típicas, ¿no? A veces jugamos con dados, a veces jugamos con circuitos. ¿A dónde estuvo, sí, el kit de las cuestiones ese que nos generó cierta incertidumbre, cierta frustración, que tal vez, no supimos contar tantos puntitos en el dado como objetos tuvimos que rescatar, ¿sí? O no pudimos clasificar de acuerdo a cómo la señora nos pedía o la consigna nos decía? ¿A dónde estuvo justamente eso que no podíamos hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Nos pusimos nerviosos? ¿No nos pusimos nerviosos? Tratar de reflexionar una vez que finalicemos las actividades, si no se pueden todas, tal vez serán de las más enriquecedoras, ¿sí? Reflexionar sobre el propio aprendizaje, sobre el propio pensamiento, sobre las emociones que sentimos cuando atravesamos esa actividad. Esos son como las primeras semillitas, ¿no? Como se llamaba mi jardín se llamaba Mis Primeros Pasos. Son justamente los primeros pasos de la metacognición. Bien, tercer propuesta, semáforo emocional, ¿sí? El semáforo emocional viene buenísimo porque en general podemos asociar también los colores, ¿sí? Con las sensaciones, con las emociones. Entonces el verde va a estar para el entendí, ¿sí? Esta fue súper fácil. El amarillo porque necesito ayuda, y ahí vincularnos también con esto que hablábamos la semana pasada en el otro encuentro, ¿sí? Conectarnos con la vulnerabilidad que nos genera el saber que nos equivocamos y que nos vamos a seguir equivocando, ¿sí? Hasta el día del juicio final nos vamos a seguir equivocando, y va a ser de esos momentos de error y de equivocación donde generemos mayor aprendizaje, ¿sí? Aunque suene disruptivo, aunque el cuerpo se ponga tenso, aunque nos pongamos nerviosos y demás, tratar de que nuestros chicos cultiven esa idea de que cuando nos equivocamos
¿sí? Más allá de que estamos atravesando una situación así como de nerviosismo, después viene lo bonito, ¿no? Del rédito de poder capitalizar, el aprendizaje. Y un rojo, ¿sí? Un rojo que habla de me sentí frustrado. Tratar de conectarnos y conectarlos desde muy chiquititos a esta idea de, ¿sí? Que estamos sintiendo cada vez que estamos frente a una actividad, ¿sí? Estamos sintiendo, no solamente estamos ahí metódicos, ¿sí? Súper productivos y proactivos en el hacer, ¿no? Sino que también estamos sintiendo. Nos sentimos felices cuando logramos el objetivo, nos sentimos frustrados cuando observamos que estamos, ¿sí? Ahí frente a un error, ¿sí? Y la realidad es que en este ejercicio de poder reconocer cómo nos sentimos, ellos van a poder ir, de alguna manera, acercándose a herramientas, ¿sí? Para regular esa emoción. Y para que las frustraciones no sean un mar de lágrimas, ¿no? Y para que ese momento en el que se encuentran frustrados frente al error, ¿sí? Traten de, en lugar de llorar y tal vez ya quedarse ahí bloqueados, ¿no? Porque si nos quedamos bloqueados no podemos seguir participando y seguir jugando y seguir participando de esta actividad. Tratar de encontrar en esas situaciones un momento enriquecedor, un momento que nos nutra, ¿sí? Bien, vamos a la metacognición en el periodo de primaria, ¿sí? Para todos aquellos formadores que son docentes, ¿sí? Maestros del ciclo de primario, niños que van, por si están viendo desde otros lugares, desde los 6 años, ¿sí? Hasta los 10 u 11 años, ¿sí? Acá en Argentina pertenecen al ciclo de primaria. Bien, vamos con 3 propuestas, ¿sí? De metacognición para este periodo, ¿sí? El primero que se me ocurrió y que está muy bonito para llevar a cabo con los niños de primer ciclo, de segundo ciclo, pero también de tercer ciclo, es el diario de aprendizaje, ¿sí? Ya desde el primer día, así como los estimulamos muchas veces, más que nada en segundo ciclo y tercer ciclo, a tener su agenda, ¿no? Yo muchas veces la veo a mi nena que está en el último año de primaria ya practicando, ya desde el año pasado, empezando a practicar el uso de la agenda, ¿no? De poder recordar, para poder empezar a organizarse, para ver, bueno, ¿qué pasa la semana que viene? ¿Sí? ¿Qué cosas importantes voy a tener, además de los cumpleaños, ¿sí? De cosas bonitas, divertidas y demás? ¿Qué otras cositas van a suceder? Bien, así como tenemos la agenda, que puede ser para reservar momentos así, hitos importantes de la semana y que ellos empiecen a practicar la organización, que es tan importante para cuando son más grandes, pero hay que sentar las bases desde el principio. Podemos también ofrecerles un diario de aprendizaje, ¿sí? En el que ellos, además de registrar esto que ya les digo que tiene que ver con hitos, ¿sí? De lo que va a suceder la semana que viene, si tenemos que estudiar, si tenemos que hacer alguna tarea, si hay que repasar algo, bueno, tal vez en ese mismo diario puedan escribir, ¿sí? ¿Qué sienten, sí? ¿Qué aprendieron día tras día? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Sí? ¿Qué estrategias utilizaron? ¿Sí? ¿Qué estrategias les sirvió más? ¿Cuáles les sirvieron menos? ¿Cuáles se sintieron que fueron medias obsoletas? Como que la que yo pensaba que iba, en realidad no, pero fue mejor la que yo vi en el compañero. Esta estrategia es la que voy a usar de ahora en más. ¿Sí? Ese diario que los acompañe día tras día, pero poniendo el foco en el aprendizaje, en ese pensamiento que tenemos sobre nuestro propio aprendizaje, ¿sí? ¿Cuándo me frustré? ¿Cuándo no me frustré? ¿Cuándo fue algo totalmente fácil y me sentí como pez en el agua? Bueno, día tras día que vayan de alguna manera reflexionando sobre ese sentir que está vinculado al aprendizaje, ¿sí? Yo todas las noches, por ejemplo, completo un journaling, ¿no? Que sería así como un diario de emociones, ¿no? Y me pregunta ese diario todos los días, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Qué cosas puedes agradecer del día de hoy? Y muchas veces pienso, ¿no? Si no lo tendría, tal vez no podría reflexionar sobre esos acontecimientos del día. Está buenísimo que los chicos, de alguna manera, empiecen, ¿sí? A navegar, ¿sí? En este mar, ¿sí? De la metacognición ya desde chiquititos y tal vez con estas estrategias. Pensar, ¿sí? En cómo aprenden, ¿sí? A través tal vez de un diario. El que quiere lo completa, el que quiere un poquito más adelante, porque tal vez no pueda llegar a abstraer lo que pasa día a día, ¿no? Pero generarlo como una
herramienta más. Vamos a la segunda opción, la segunda actividad que tal vez les pueda venir bien, en el caso de que sean docentes de nivel del ciclo de primaria. Se llama escalera del error, ¿sí? Y eso la podemos también poner en el aula. Transformar errores en oportunidades, ¿sí? Ese es el objetivo de esta escalerita. Y las preguntas disparadoras son las siguientes. ¿Qué aprendí de este error? ¿Sí? Bien grande ahí, yo la pondría, pero arriba del pizarrón, ¿sí? ¿Qué aprendí de este error? ¿Qué haría diferente? ¿Sí? ¿Qué haría en este caso? O sea, no sé, siempre ponemos un ejemplo de matemática, pero puede ser, no sé, de prácticas de lenguaje, ¿sí? Muchas veces a mi nena le pasa que estando en arte no sale lo que ella quería, ¿sí? El dibujo de la carita no le sale tan hermoso como ella pretendía. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué aprendí de este error cuando me salió mal la carita, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿qué otra estrategia puedo usar? ¿Puedo ir a buscar tal vez una imagen que me sirva para, no sé, o tal vez mismo que ahora los chicos usan tanta tecnología, algún tutorial que me enseñe a hacer cómo se hace el ojito, ¿sí? O mismo aceptar la ayuda de mamá, como muchas veces le digo, mamá le gusta dibujar, dale que yo te ayudo, a veces me deja, a veces no. Pero la realidad es que en estas situaciones que, por ejemplo, nos propone la escalera del error, es tratar de reflexionar, ¿sí? ¿Qué aprendí cuando hice esto mal? ¿Sí? ¿Cómo aprendí a hacerlo mejor? ¿Qué otra herramienta, qué otra estrategia puedo poner en marcha para hacerlo de otra manera? ¿Sí? Y eso también nos ayuda a reflexionar sobre el propio camino, ¿sí? Así que ya tenemos dos, diario de aprendizaje y la escalerita del error. Bien, vamos a la tercera, si no se va a hacer muy largo. Autoevaluaciones reflexivas, ¿sí? Nosotros en inglés muchas veces hacemos los assessments, ¿sí? Vieron que para las profesoras de inglés muchas veces, como tenemos que seguir en general, ¿no? Libros de estudio y demás, muchas veces nos pasa que no tienen muchas cosas, muchas producciones escritas los chicos, porque todo lo escriben ahí en el libro, ¿no? Como que van llenando el libro y a su vez el libro te lleva a otros proyectos y demás, pero no tienen mucha producción escrita. Entonces, muchas veces les digo que la producción escrita, ¿sí? Está buenísimo que sea este momento de reflexión sobre el propio aprendizaje, ¿sí? Sobre, por ejemplo, no sé, qué me costó más, qué me costó menos, en qué me siento más holgada, ¿no? Como que me sobra, por ejemplo, no sé, hay chicos que se expresan oralmente con mucha facilidad y se sienten mucho más, de alguna manera, ávidos de esas situaciones, ¿no? Porque se sienten, ¿no? Que es algo que les sale fácil, que no los ponen en mucho desafío, es su zona de confort, entonces sienten que van como pez en el agua. Hay otros que no, que en la parte oral tal vez se sienten absolutamente limitados porque son más vergonzosos, porque les cuesta un poquito más, y sin embargo es la parte escrita. Muchas veces, sí, pasa que en la educación se pasan años sin reflexionar sobre esto. Entonces está bueno que ya desde chiquititos tengan instancias en las que tengan que enfrentarse a esa reflexión. A veces les digo, bueno, nosotros tenemos de base el libro, ¿no? El libro y las actividades y demás, los proyectos, pero está bueno que el momento que nos sentemos a reflexionar en forma particular, sí, autónoma y conmigo misma, sea esta, ¿no? Esta de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo aprendo mejor? ¿Sí? Y otras preguntas disparadoras. ¿Cómo trabajé? ¿Sí? ¿Cómo me sentí, por ejemplo, durante este mes que pasó? Ponernos el objetivo como formadores de decir, bueno, todos los meses vamos a hacer un self-assessment, una autoevaluación, ¿sí? Para la profe de matemática, para la de geografía, para la de prácticas del lenguaje, ¿sí? Para la maestra, digamos, del curso, ¿sí? Si no es de las extraprogramáticas. ¿Qué puedo mejorar? ¿Sí? ¿Qué objetivo me puedo poner para este mes? Hacer todas estas preguntitas que tienen que ver con la reflexión nos lleva, ¿sí? Al camino de la metacognición, de saber y de aprender cómo aprendemos. De eso estamos hablando hoy para los que recién se suman. Saludo a todos ahí, todas las manitos. Bueno, vamos a los ejemplos de secundaria. Vamos a los chicos, a los adolescentes que son mis alumnos al menos de mi presente, ¿sí? Ustedes ya saben, como les dije hoy, que fui 20 años docente de nivel inicial y ahora estoy en otro rol, ¿no? Que tiene que ver con ser profesora de secundaria y de universidad. Entonces
es muy amoroso ver todo el camino que recorrieron, ¿sí? Mis alumnos, me encuentro con alumnos a los que les cambié los pañales. Entonces ahora ver ese camino y ver también qué les pasaba, ¿no? Porque a muchos de ellos los tuve de tan chiquititos y ya sin embargo podía ver, ¿sí? ¿Qué pensaban de su propio aprendizaje? Si se frustraban o no, si iban, ¿no?, más tranquilos en este andar que tiene que ver con el sistema educativo y tal vez ante un error no se sentían tan, ¿no?, desregulados, pero había otros que sí, que realmente ante cada errorcito era un llanto, frustración y demás. Entonces es como que de alguna manera pude ver el recorrido y ahora los encuentro capaz a los 15, a los 16, ¿sí? Algunos hasta los 22. Ya dentro de poco me voy a encontrar con algunos en la facultad, en la universidad. Bueno, vamos, que me voy por otros lados, otros lares, con los ejemplos para secundaria. Metacognición para secundaria. Bueno, rutinas de pensamiento, ¿sí? Este es el primordial y más para la adolescencia, ¿sí? Que está tan bueno que ellos puedan tener otra perspectiva, ¿sí?, de los pensamientos. Muchas veces en la adolescencia vieron que se arraigan, ¿no?, a estos pensamientos que son tan polares muchas veces, ¿no?, y que tienen que ver con su grupo de pertenencia, con lo que piensa el resto y no tanto lo que piensa cada uno, ¿no? Y se dejan llevar y demás. Así que las rutinas de pensamiento son súper valederas para este momento de la vida de nuestros adolescentes, ¿sí? Y nada, y las frases ahí disparadoras para estas rutinas de pensamiento, que también está bueno que sean, aunque sea una vez por semana, no vamos a decir todos los días, pero una vez por semana, ¿sí? Algún profe que tome la posta o aquellos profes que se dedican justamente a este área. No todos los colegios tienen técnicas así de estudio y demás, que es como que, bueno, sería el área donde más se tendría que desarrollar este tema de la metacognición, pero si no, algún profe que tome la posta, ¿sí? Porque son momentos tan enriquecedores para los chicos. Y por ejemplo, ¿sí?, de alguna manera ofrecerles estas frases que son tan disparadoras. Antes pensaba y ahora pienso. Antes, ¿qué pensaba sobre este tema? Y ahora pienso totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque antes pensaba y sentía de esta manera y ahora totalmente, mi pensamiento es totalmente diferente, ¿sí? Lo que más desafió mi pensamiento fue, tal vez los viernes, ¿sí?, que nos toque mirar, ¿sí?, en retrospección a esa semana que pasó y podamos de alguna manera enriquecer, ¿no?, este baúlcito que van llenando de recuerdos y demás con estas frases. Antes pensaba y ahora pienso, ¿sí? Lo que más desafió mi pensamiento durante esta semana fue, y que puedan reconocer esa actividad, esa materia, esa dinámica, ¿sí?, que hizo que de alguna manera esa estructura, ¿sí?, se desestabilizara y pudieran tener otra perspectiva de eso, ¿sí?, que se está hablando. Bien, generar debates metacognitivos, ¿sí?, para de alguna manera puedan construir, ¿sí? ¿Cómo construiste tu opinión? ¿Cómo llegaste a esta opinión? Vieron que los adolescentes, y lo digo por conocimiento de causa, tengo uno de 18, así que ya está como terminando de atravesar la adolescencia, aunque creo que firmemente que quedan un par de años más, están construyendo. Muchas veces me encuentro con un casi adulto que muy firme en sus opiniones, ¿no?, en las hipótesis y cómo es tan bonito, bueno, ni les digo para una madre poder reconocer, ¿no?, cómo antes pensaba de una manera y ahora piensan de otro y cómo sostienen sus opiniones sobre los grandes temas de la vida y demás. Está buenísimo que esto se dé en el colegio, ¿sí? ¿Qué emociones aparecieron al debatir, ¿no?, con estos debates metacognitivos que podemos generar en el aula? Cuando tal vez esté un tema en particular, un tema en cuestión, ¿no? Me viene a la mente, estábamos hablando con los chicos de primer año el otro día, porque estábamos trabajando de contenido, digamos, las diferentes formas futuras, ¿no? El will, el going to y no sé qué más. Bueno, el caso que hicieron una caja, vamos a decir, una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces tenían que escribirle una carta para poder aplicar estos contenidos a su yo del futuro, ¿no? Entonces se generó ahí un debate de qué iban a estar haciendo, ¿no? En este momento del año, 5 o 6 años más tarde. Y cada uno decía desde lo que tal vez algunos que no tienen hermanos grandes y
estimaban que iban a estar haciendo y otros que ya tienen hermanos grandes y los miraban como diciendo, ¿qué? Ni ahí. Bueno, y se generó un debate bonito, ¿no? De decir, bueno, cada uno de alguna manera ponía ahí sobre la mesa su opinión y de paso iban llenando la cápsula del tiempo. Fue muy gracioso, muy bonito. Y siento que de alguna manera logré vincular, ¿no? Un contenido así como medio abstracto que tiene que ver con el futuro, con cosas que no sabemos si van a pasar o no, con sus emociones, ¿no? Y para que les quede ahí guardado en la memoria de largo plazo. Así que bueno, está bueno generar este tipo de debates y me quedé pensando, ¿no? Porque cuando estaba preparando esta charla sobre metacognición y demás, en ese momento no lo hice, pero qué lindo sería, ¿no? En otra oportunidad, hablar sobre lo que sintieron al debatir, ¿no? De alguna manera cruzar opiniones, porque está bueno que también analicen eso. ¿Qué sienten cuando el otro les dice, no, mira, para mí eso no? ¿Sí? ¿Qué es lo que se genera acá, no? Me quedo ahí frustrado, como que de alguna manera me expongo y de alguna manera me siento vulnerable, ¿no? Ante la opinión en discordancia del otro. ¿Cómo me siento? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la metacognición, con aprender a sentir qué es lo que sentimos cuando estamos atravesando, cuando estamos enfrentando, por ejemplo, un error, o tal vez el hecho de disentir, ¿sí? Con el otro. La verdad que son herramientas y estrategias que si uno las tiene a mano y las tiene como ahí en la cajita o en la valijita de herramientas y las utiliza a diario o con rutina, después se hace un hueso, como todo, se hace hábito, ¿no? Entonces, ante cada situación o cada actividad que les proponemos a los chicos, está bueno al final hacer este tipo de reflexiones. En este caso estábamos hablando de debates metacognitivos, ¿sí? El debate que lleve a pensar justamente ¿qué pienso cuando estoy aprendiendo? ¿Sí? O qué siento cuando estoy aprendiendo. Y la última propuesta se llama reflexión luego de las evaluaciones. Esto lo llevamos a cabo muchos de los formadores, y tiene que ver con estas preguntas, ¿sí? ¿Qué estrategias funcionaron? ¿Sí? ¿Qué me bloqueó en el medio de una evaluación? ¿Sí? O de un trabajo práctico, ¿sí? ¿Cómo manejé la ansiedad? Tantas veces les digo a los chicos antes, ¿no? Yo siempre les cuento, ¿no? Que durante el año vamos a tener un montón de instancias de evaluación, que uno como docente en general está evaluando continuamente, o sea, observando la dinámica de la clase, cómo participan, las caritas, los ojitos, cuándo hay ojitos perdidos, cuándo hay ojitos conectados, cuándo hay ojitos que están entendiendo y cuándo no. Uno como docente sabe, a veces ni sería casi necesario evaluar. En mi caso, por ejemplo, que soy profesora ahora actualmente de idiomas, tengo que tener estos momentos de instancias de, si queremos decir evaluación, llamémoslo evaluación, pero son instancias en las que uno tiene que ver el progreso individual, porque si no es un como sí, medio mentiroso que uno supone que, pero después, al momento de producir, ¿sí? Como me toca a mí en el área de comunicación, ver si realmente se van a poder expresar de forma escrita, ¿sí? Con corrección, o si hay 2 millones de errores en estructuras, en vocabulario y demás. Entonces siempre les digo que en estas instancias, que a ellos en general los llenan de terror, ¿no? Que tienen que ver con las evaluaciones, traten de tener, ¿sí? Ahí, a mano, estas herramientas que tienen que ver con el manejo de la ansiedad, ¿sí? Ellos ya saben que yo, siempre los hago meditar, les llevo una meditación de 2 o 3 minutos antes de las evaluaciones, porque están aquellos que se desregulan, obviamente están aquellos que no, que lo pasan mucho más holgados y como si nada pasara, pero están aquellos que realmente se ponen muy tensos, ¿no? Y que tal vez a mitad de camino se bloquean y todo lo que estaba ahí, ¿sí? A mano como para poder llevar a cabo ese trabajo práctico, esa evaluación, ¿sí? De manera súper positiva, queda trunco, ¿sí? A mitad de camino y uno empieza a ver que tal vez se ponen rojos y hasta, ¿no? Empiezan como a tener hasta sudoración y demás, ponerse muy nerviosos. Bueno, siempre les digo que ante esas situaciones uno tiene que tener herramientas de respiración, ¿sí? De focalizar, de poder pensar en una imagen en particular que les dé tranquilidad. Más que nada tiene que ver con la respiración consciente, ¿no? De bajar un poquito ahí el ritmo cardíaco, de decir, bueno, a no enloquecer, a no dejar que el cuerpo me lleve a lugares ahí nefastos,
porque esto empieza a pasar desde chiquitos. Sí, doy fe porque también fui profesora en primaria y desde que son chiquititos, tienen estas sensaciones de bloqueo, ¿no? De que no van a poder y que esto es un cuco y que esto es muy grande para mí y demás. Y esto, nada, no agarrado a tiempo, se hace una bola, ¿sí? Una bola de nieve y después tenemos chicos en la universidad que tal vez dejan de apostar a la segunda materia desaprobada. ¿Cuántos casos hay? ¿Sí? Que tal vez segundo parcial, tercer parcial y dejan porque ya están bloqueados porque fue la tercera materia que se desaprobó. ¿Sí? Esto no se inicia en la universidad, se inicia en el jardín. Y muchas veces estos ejercicios que tienen que ver con la metacognición, con el aprender qué sentimos cuando estamos frente al error, ¿sí? Lo podemos estimular en el mejor lugar de todos, que es la escuela, donde los tenemos ahí todos juntitos y podemos hablar sobre estos conceptos, ¿sí? En manada, ¿sí? Y son tantos, realmente el mejor lugar como para poder hacerlo a conciencia, vamos a decir. Así que, reflexión luego de las evaluaciones, que ellos empiecen a reflexionar. Si quieren, hasta en la misma evaluación lo pueden poner. ¿Qué estrategias funcionaron? ¿Qué me bloqueó? ¿En qué momento me bloqueé? ¿Qué sentí? ¿Sí? ¿Qué sintió mi cuerpo en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo manejé la ansiedad? ¿O cómo no manejé? Nada. Me fui por colectora, no la manejé y entregué a mitad de camino porque ya no vino más nada. Empezar a reconocer qué está sucediendo ahí. Bien. Últimos ejemplos del día para, ¿sí? Los docentes y todos aquellos formadores que están en educación superior, ¿sí? O justamente formando docentes, ¿sí? En la universidad o formando futuros formadores, ¿sí? Bien, a ver, vamos con el primer ejemplo. Portfolios reflexivos, ¿sí? En estos portfolios podemos documentar, ¿sí? Que esto puede ser un trabajo más de investigación sobre el propio ser, vamos a decir, ¿no? Portfolios reflexivos donde tengan que documentar aprendizajes, ¿sí? Tal vez de toda la materia, las emociones que atravesaron, ¿sí? Durante la cursada, durante los exámenes, los parciales, los recuperatorios y demás. Cambios de pensamiento, porque también muchas veces sucede que los contenidos de las materias, ¿sí? Ya tanto en la universidad como en los terciarios donde formamos formadores, ¿sí? Se generan ahí, ¿sí? Se desencadenan. Sería ideal que pase, ¿no? No creo que pase muy asiduamente, pero sería ideal que pase que un adolescente casi adulto llega con tal o cual pensamiento y se va con otro, ¿sí? Se va con otro, se enriqueció con otro, ¿sí? Con otras miradas, porque muchas veces pasa que no tiene que ver tal vez con el contenido de la materia, pero sí con el compartir, ¿sí? Compartir con otros. Cómo el otro aprende, cómo el otro reacciona, ¿sí? Ante un intercambio de ideas, ¿sí? Cómo el otro reacciona ante el error. Cómo mi compañero, ¿qué onda? Le fue tan mal igual que a mí y sin embargo yo me desregulé por completo y el otro lo vivió con un poquito más de templanza y tal vez fue al recuperatorio con más tranquilidad y eso hizo que tal vez no se exponga a una situación de nerviosismo tal como me pasa a mí. Empezar a ver la vida a través de otros anteojos. Muchas veces nos pasa eso cuando nos ponemos de novios o estamos con nuestra figura de apego, nuestro marido, ¿no? Decir, bueno, ¿qué onda? Yo pensaba de una manera, pero ahora lo puedo ver a través de otros ojos, ¿sí? De otros anteojos, ¿sí? Con un tamiz que hace que las cosas sean diferentes, ¿sí? Entonces, documentar aprendizajes, documentar emociones, documentar cambios de pensamiento, ¿sí? Y estrategias pedagógicas. También muchas veces pasa que los adolescentes, casi adultos, como ya tienen opiniones formadas, me pasa mismo como profesora de la universidad que me dicen, ay, profe, y esto no es por alardear, sino porque nada, yo vengo de una cultura de nivel inicial, primaria, secundaria, entonces soy muy didáctica en las actividades. Tan didáctica que claro, cuando llegan a la clase, en este caso inglés, dicen, ay, profe, por fin, como alguien que plantea las actividades de esta manera, qué sé yo, ya les digo, no es falsa modestia, esto es, siento que tal vez los chicos, y mismo en la educación pasa, ¿no? En el terciario, en la educación superior, muchas veces los docentes o los formadores son especialistas en el área, tal vez son abogados, son contadores, pero no tienen materias pedagógicas, ¿sí? O mucha didáctica para
poner, de alguna manera, ser el nexo entre tanto volumen académico, ¿sí? y ese alumno. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, nosotros decíamos bajar, pero cómo hacerlo para hacerlo accesible, para hacerlo interesante, ¿sí? Bueno, justamente ahí es el formador el que necesita estrategias. Y está bueno, ¿sí? que nosotros estimulemos en el nivel terciario y en el universitario, que los chicos puedan analizar, ¿sí? Miren, con esta profesora que, no sé, plantea las actividades de esta manera, mucho más prácticas, mucho más lúdicas y demás, a mí va directo a mi memoria de largo plazo. Entra directo, ¿sí? Es como cuando uno estudia, que haces los mapas mentales o los mind maps que decimos en inglés, y si los haces con colores te queda más, y decís, ay, mira, así es como que la información me queda más fácil, ¿sí? Y no, tal vez, leyendo y estudiando de memoria, by heart, como decimos en inglés, y que, tal vez, porque hay chicos que sí. Eso también tiene que ver con la metacognición, aprender, ¿sí? A ver, ¿no? Y decir, bueno, tengo una profesora enfrente que viene, se para y lo único que hace es leer de una, no sé, de un archivo el contenido de la materia. Yo sé que para esta materia le voy a tener que poner el doble de esfuerzo, voy a tener que hacer mapas mentales, voy a tener que ponerme imágenes y demás, porque todo ese volumen académico que ella lo transmite de esta manera, y no porque esté mal, porque ella lo hace así y demás, yo voy a tener que tener, conociendo cómo aprendo, ¿sí? Voy a tener que apelar a un doble trabajo, ¿no? A poder de alguna manera sintetizar todo ese volumen académico y plasmarlo de manera tal que yo lo pueda aprender, porque yo reconocí, ¿sí? Aprendí en todo mi camino escolar, ¿sí? Cómo aprendo mejor y más fácil, ¿sí? Bien, y vamos ahora a la metacognición docente, ¿sí? Vieron que les anticipé que íbamos a dar tal vez algunas herramientas para nosotros los formadores, los que estamos ahí acompañando los procesos de tantos alumnos, ¿sí? Tantas trayectorias educativas que muchas veces son muy disruptivas y no sabemos qué hacer y cómo ayudarlos, ¿sí? Bien, preguntas para educadores. Y ya con esto vamos terminando. Bien, ¿cómo enseño? ¿Sí? Tratar de cada 2 o 3 meses plantearnos esta autoevaluación, ¿no? Este self-assessment que hacemos con mis alumnos de inglés, hacerlo como docentes y como formadores. ¿Cómo enseño? ¿Qué emociones genero en mis alumnos? ¿Sí? ¿Qué ambiente genero en el aula? ¿Hay seguridad psicológica, como se le llama ahora? ¿Sí? ¿Mi aula transmite seguridad emocional? ¿Sí? Seguridad emocional. De alguna manera, brindo ese contexto y esa superficie fértil para que los chicos estén conectados ahí conmigo y no teniendo miedo. ¿Qué tipo de vínculo construyo? Vieron que cada vez más, a Dios gracias, va entrando en tema, ¿sí? En nuestra sociedad, esto de que los niños aprenden en el vínculo, ¿sí? Si no hay vínculo, si el docente es muy apático, muy autoritario, muy distante, muy frío, lo más probable que todo lo que esté sucediendo ahí en el aula sea un como si. Un cómo sí están atendiendo, un cómo sí están aprendiendo, pero que en realidad lo que subyace por debajo es el miedo, ¿sí? El miedo a esta persona que es distante, que viene, no vincula con la mirada, sencillamente llega, diserta y se va, no establece vínculo, no le importa si hay algún niño que está atravesando tal o cual situación, se mantiene ahí, alejado, supuestamente preservándose. La realidad es que todo lo que se dé en esa situación, lo más probable, se vaya a la memoria de corto plazo y se olvide apenas se vayan los chicos del aula, nuestros alumnos del aula. Y yo sé que la mayoría de nosotros queremos todo lo contrario. Queremos que los recuerdos que tengan, sí, que nuestra huella sea esa duradera, esa que vaya a la memoria a largo plazo. Así que, qué mejor que también, ¿sí? Después de todo este camino escolar que estuvimos recorriendo, seamos los docentes los que podamos hacer un poquito de metacognición y ver, ¿sí? Qué sucede en nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos ahí frente al aula enseñando. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Estuvimos viendo un poquito de ejemplos para cada uno de los niveles, que los haya enriquecido.
y nos vemos la semana que viene con otro tema. Ya estoy masticándolo. Después me pueden escribir si les interesa algo en particular que tenga que ver con vínculos, ¿sí? Emociones y neurociencias, todo referido a educación. Lo que se les ocurra y tengan ganas de, me escriben y lo pongo como tema. Bueno, beso grande para todos. Nos vemos.